La gente de la izquierda que estorba, así la considero yo, pues sí son de izquierda, tienen los mismos ideales que yo, quieren que los más desprotegidos estén mejor, pero en las condiciones que a ellos se les ocurre imponer. Ah, entonces, la izquierda se enojó muchísimo porque le dieron el premio Nobel a Corina. Dijo Pablo Iglesias, para darle el Nobel de la Paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, no es cierto. Se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. Espérate, con tu demagogia te lleva a tomar a un ser humano que hizo una guerra, que acabó con 55 millones de seres humanos, la mitad, más de la mitad de ellos civiles inocentes, que estableció un sistema industrial para aniquilar seres humanos y acabó con alrededor de 6 millones de ellos en 6 campos de exterminio, que solo se construyeron para llevar gente, matarla, quemar sus cuerpos y dejar espacio para traer más gente, para matarla, para quemar sus cuerpos. La estás comparando con una opositora de derecha como Corina Machado, estás loco. Pero vamos, loco de atar. Luego hace otra igualación. El año que viene se lo comparten Putin y Zelensky, total. Yo estaría a favor que se lo dieran a Zelensky, porque no ha atacado a civiles rusos. Igualar a Putin y Zelensky, bueno, eso lo dice Pablo Iglesias, porque obviamente es la versión oficial. Y Ione Belarra, que es el muñeco de ventrílocuo de Iglesias, dice: el grado de desprestigio que están viviendo estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo. El premio Nobel de la Paz ahora le reciben golpistas y criminales de guerra. Ahora Corina Machado es criminal de guerra, además de golpista, que no es ni lo uno ni lo otro. Es una señora muy de derechas, muy contraria a todo aquello en lo que yo creo, excepto en la democracia. Pero Ione, querida, ¿dónde estabas tú cuando le dieron el premio Nobel a Henry Kissinger, que sí era un criminal de guerra? O a Obama, que todavía no me entiendo, sí, seguimos tratando de entender por qué se lo dieron. Ahora están sufriendo un desprestigio enorme porque Corina. Y Pablo Echenique, atención a la posibilidad de que el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado no forme parte de una operación para consumar el golpe de Estado en Venezuela que ella misma estaba intentando dar, que no es cierto, ella no intentó nunca dar un golpe de Estado. Quien intentó dar un golpe de Estado, espérense, era Chávez, Hugo Chávez, en el 72. ¿En el 72 fue? En el 92, no me acuerdo. Pero Hugo Chávez fue el que intentó dar un golpe de Estado, sí. ¿Quién se va a oponer a que Estados Unidos ponga una presidenta Premio Nobel de la Paz? Mucha conspiranoia, Pablo, pero muy repetidos los mensajes. Mira, estaba yo viendo aquí, yo no lo pude capturar, así que lo tengo en todos los bulos que se han contado respecto a esta señora, la opositora venezolana galardonada con el Nobel de la Paz. Ella es opositora a una dictadura, eso está muy bien, aunque seas de derecha. Ser de derecha te descalifica para muchas cosas, pero no para todas. Por ejemplo, para votar en las elecciones, dejamos que los de derecha voten. No hacemos como Trump, que ahora está tratando de impedir que la gente que él considera de izquierda, los demócratas, voten. ¿Ves? Nosotros se supone que somos diferentes. Pero, bulos, y esto es de La Sexta, que no son sospechosos de buenas gentes. Bulos, que apoyó un intento de golpe de Estado en Bolivia. Fake. Que tenía un plan de gobierno, el plan de gobierno de Machado detallado en una pizarra. Fake. El bulo sobre el orden de captura contra Machado. Fake. Machado no estaba sujetando una bandera de Estados Unidos en esta imagen. Si esto se hacía con Photoshop, ahora con inteligencia artificial lo haces facilísimo. Machado no dijo que despediría a los funcionarios públicos venezolanos. Demagogia para asustar. Pero es la misma demagogia que usa Trump. Que se use contra alguien de derecha es irrelevante. El problema es que si un gobierno se dedica a contar mentiras, no es un gobierno fiable. Este video de una mujer tirada en el suelo no era de la detención de Machado.
Fuera de contexto, la felicitación de Machado a un partido por su admisión en la Internacional Socialista, partido que ya no estaba en la Internacional Socialista, que no denunció un intento de secuestro, etcétera, etcétera. Son bulos constantes. Mira, la persona más razonable es alguien que ya ha estado aquí hablando de Venezuela, que es, por supuesto, César Noragueda, que ya estuvo aquí en este canal conmigo, hablando de el asunto de Venezuela. Y creo que lo dejó muy claro, y voy a leer no todo lo que dijo, pero sí una buena parte de lo que dijo en un largo tuit. María Corina Machado es de derechas, no de ultraderecha. En Venezuela no hay partidos de ultraderecha desde hace más de 2 décadas. Y en la coalición opositora que dejó en bragas al chavismo por su fraude en las últimas elecciones presidenciales, la mitad de los partidos eran de izquierdas. Aquí mucha gente se olvida que Guaidó era de un partido socialdemócrata. Cuando Machado apoya a la derecha de otros países latinoamericanos o se deja querer por Vox en España, no lo hace porque sea de ultraderecha. Juan Guaidó también se reunió con Fachascal y Spinetta de los Mostrencos y como Leopoldo López es de Voluntad Popular, un partido de izquierdas. Pero es que por un lado hay muchos latinoamericanos que se pierden en el espectro político español y europeo, tienen mentalidad de brocha gorda y no distinguen, y por otro lado la desesperación que sufre Venezuela con la catástrofe chavista les hace estar dispuestos a aceptar cualquier apoyo que reciban, lo cual dice mucho de lo mal que lo están haciendo la izquierda española y europea con la dictadura chavista, desde los partidos que la apoyan directamente hasta los que no alzan mucho la voz porque los intereses económicos de España en Venezuela nos tienen un poco cogidos por las partes delicadas. Bueno, el problema es que la oposición que está haciendo Corina Machado la debería estar haciendo la izquierda inteligente, la izquierda democrática, la izquierda racional, la izquierda que hace cosas y no la izquierda que estorba. Es una tragedia que no lo esté haciendo. España le da asilo, por ejemplo, al candidato que ganó las elecciones, pero según Maduro las perdió en España. Y Podemos todavía no se lo perdona al gobierno español. Podemos no se lo perdona al gobierno español, así como el PP no perdona que no haya felicitado a María Corina Machado porque no ha felicitado a ningún premio Nobel en los últimos 7 años de gobierno de Pedro Sánchez. Nunca se ha dado el premio Nobel de la Paz y ha levantado el teléfono Sánchez. ¡Ay, te felicito! Si no le ha hecho 7 años, 6 años, pues el séptimo tampoco. Le han dado el premio Nobel no por ser de derecha, dice César, sino por su lucha contra la tiranía chavista y en favor de una transición democrática justa y pacífica en Venezuela, que probablemente favorecería a partidos de izquierda razonable, de izquierda viable, de izquierda de la que gobierna, no de la que mete palos en las ruedas. Ella además permanece escondida en Venezuela a riesgo de que la arresten y le hagan lo que le hacen a los presos políticos en Venezuela: desaparición forzada, torturas, incomunicación, procesos sin garantías. Nadie se fue en contra del premio Nobel a Gandhi porque fuera un místico, porque él promovía la paz. Pues, si sacamos una lista de premios Nobel de la Paz, no todos son de izquierda bonita, ¿no? Yo puedo estar totalmente en contra de la derecha en algunos términos, pero no en deshumanizar a las personas que tienen una ideología de derecha. La ultraderecha asesina, nazi, que estorba y daña, y busca matar, y busca golpear, y va a cazar inmigrantes al sur de España, esa sí no le tengo ningún respeto. Pero hay una derecha que no es así. Entonces, creo que la reacción ha sido brutal, no porque les preocupe en realidad que María Corina Machado, siendo de derecha, gane el Premio Nobel de la Paz, sino que lo que les preocupa, lo que realmente revienta a gente como Pablo Iglesias, es que sea opositora a su amigo Maduro, a ese gran negocio que fue para ellos. Premios Nobel recientes. Narges Mohammadi, por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán el año pasado. Nihon Hidankyo, por sus esfuerzos para la desnuclearización. El Centro para las Libertades Civiles de Ucrania en 2022, junto con Alex Bialyatsky de Bielorrusia,
por defender de los derechos humanos. En 2021, María Ressa y Dmitry Muratov, Rusia por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión. Probablemente Muratov no es un hombre de ultraizquierda, ni mucho menos. Pero no les ha molestado que otras personas con ideologías que pueden no ser las nuestras, pero que son respetables en la medida en que sean demócratas y no busquen la violencia y estén dispuestos al diálogo, o que Malala Yousafzai fuera musulmana, por poner otro ejemplo, no se están oponiendo al Premio Nobel de la Paz de Corina Machado. Están defendiendo a su amigo, el dictador brutal. Si tienes un amigo dictador brutal y lo defiendes, el problema lo tienes tú. El problema lo tienen Pablo, Ione, Pablo, y por ahí debe haber también algún otro tuit de Irene Montero en las mismas condiciones. Corina Machado jamás ha promovido un golpe de Estado. Eso es mentira. Y ha luchado por la democracia, nos guste o no. Yo creo que se merece ese Premio Nobel de la Paz. Y en todo caso, si no se lo merece, hay muchos otros que no se lo han merecido y no ameritan el escándalo que se ha armado. Y que están armándolo, por cierto, los de Agitprop Iglesias Armendáriz, SRL, de capital, Sociedad de Responsabilidades Limitadas, de capital variable.